A ver, Marcelo. Bueno, hoy dice el Wall Street Journal que México presionó a los Estados Unidos para lograr que se retiraran los cargos. Lo mismo dice The New York Times, que es es la siguiente, creo. Este hoy. Ahí está. México amenazó a Estados Unidos, dice ahí, respecto a el caso general Cienfuegos. Si me permite, señor presidente, explicar una cosa. ¿Sí? Yo quisiera, para precisar lo que usted está señalando, México lo que está defendiendo es, no estamos defendiendo a una persona. Desde luego que toda mexicana y todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular, lo acompañemos. Lo que está defendiendo México es un principio. La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya. No. Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Entonces, ¿qué es lo que defiende México? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución que dijo el señor presidente. México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios. Bueno, el principio es toda indagatoria, investigación, información, mensajes, todo lo que ocurra en territorio nacional, que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México. Primer punto. Está establecido desde 1992, es una obligación. Está escrito. Todas las investigaciones deben ser compartidas al gobierno de la República. ¿Qué fue lo que dijo México? ¿Amenazó? ¿No? Dijo, a ver, aquí está el convenio. Tenemos cooperación en todo, armas. Bueno, acabas de ver fentanilo, 518% de aumento por las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad aquí presente, de incremento ¿en qué? En recuperar, en impedir que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos. Por eso es tan importante la cooperación con México. 518%. No lo tienen las agencias de Estados Unidos ese aumento, si revisas las cifras. Bueno, entonces, en síntesis, un principio. Respeto a ese acuerdo. ¿Se informó al gobierno de México? No. ¿Se violó el acuerdo? Sí. Y eso fue lo que dijo México. En consecuencia, si se violó el acuerdo, no estoy hablando de la persona, del principio, de la soberanía de México. Entonces, si ese acuerdo no se respetó, ¿qué va a ocurrir? Nada. Nada más mandamos una notita y ya. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el desenlace? Tú me preguntarías, oiga, si no fue informado el gobierno de México y hay la obligación de informar, ¿qué es lo que va a hacer México? Pues lo que hicimos, lo que nos ordenó el señor presidente. Pónganlo muy simple. Esto hay dos caminos.
o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda? ¿Nosotros? ¿No? ¿Sale? Entonces, cierro. Lo que México hizo fue plantear esto exacto como lo estoy diciendo y con todo respeto. Y debo reconocer que el fiscal general se dio cuenta que así es, México tiene razón, le asiste la razón y el derecho. Ahora, ¿quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. Ese es el principio. Ahora, concluyo. Nosotros no podríamos partir del principio de que solo serán sancionados e investigados aquellos que sean sometidos a proceso en Estados Unidos. Bueno, pues entonces si pensamos de ese modo, estaríamos renunciando a ser una nación independiente. Por supuesto que jamás vamos a aceptar eso. Si hay un defecto, una deficiencia en nuestras instituciones, que se modifiquen esas instituciones, que estén a la altura del pueblo de México. Y es lo que el presidente ha ordenado desde un principio. Ese es su empeño. Y ese principio vale la pena. Es la esencia de todo lo que estamos haciendo. Gracias.